Muy buenos días, ya es sábado, fin de semana, tiempo para empezar a analizar con un poco más de visibilidad y de tranquilidad lo que ha sucedido y lo que tenemos por delante en un mes de febrero que sobre todo va a tener ese aniversario del inicio de la guerra de Ucrania como elemento fundamental. En ese entorno vemos los mercados teniendo la primera semana en negativo del año, tenemos por otro lado el petróleo recuperándose y de manera además fuerte y tenemos por otro lado el euro perdiendo el camino que Lagarde apuntó que iba a perder, que era el entorno del 1,10, pues ahora ya está en el 1,067 el euro, vapuleado por el dólar y generando inflación, sobre todo generando el problema de la inflación vía energía. Una vez que el petróleo empieza a subir, ese factor de debilidad del euro gana todavía más cuerpo y todavía crece más la sensación de que Christine Lagarde ha perdido una oportunidad única de haber apuntalado al euro y sobre todo de haber puesto a la moneda comunitaria como un elemento puramente desinflacionario, como habría hecho Isabel Schnabel si fuera ella la que hubiera salido a dar respuesta a lo que se estaba comentando, a lo que se estaba diciendo alrededor de futuras subidas de tipos de interés. Oportunidad perdida y ojo porque el euro tiene todavía un camino por delante muy complicado en el que la moneda comunitaria puede volver perfectamente, dicen los analistas, a los infiernos del 2022, es decir, perder la paridad y hacerlo con fuerza. Tenemos encima de la mesa como factor fundamental de esta última noche lo que la ONU está planteando. Es un nuevo proyecto de resolución. Vamos a ver si tiene los apoyos, qué apoyos y cómo se configura. Pero la resolución dice que cualquier paz debe mantener intacta a Ucrania, de tal manera que ya se espera que haya una posición también en contra importante por parte de los países que estén al lado de Rusia en el bloque, lo que va a servir perfectamente es para ver quiénes están a cada uno de los lados. Resuena y hace un ruido muy importante el movimiento de ayer, que esta última madrugada también la Casa Blanca ha dicho que Rusia está utilizando la energía como un arma contra Occidente. Parece evidente, ¿no? Que ante las sanciones, ante los topes, Rusia lo que está intentando es hacer algo que también les avanzo que es muy complicado, y es que desde solo la posición rusa se pueda impactar directamente al petróleo. Como saben, ayer dijo Rusia que reducía en marzo 500.000 barriles de petróleo diarios, lo que apuntaló el precio del petróleo hacia arriba, le dio un impulso de cerca del 3% en el West Texas, estuvo por encima de ese 3% durante la jornada y prácticamente en el 3%, entre el 2,5% y el 3% se mantuvo durante toda la jornada el barril de Brent. Pero la clave está en este gráfico, fíjense, porque aunque Rusia quiera mover hacia arriba, como ven en este gráfico, tanto Estados Unidos como Arabia Saudita, pero sobre todo Estados Unidos, tienen la manija, sobre todo Estados Unidos, sacando reservas de petróleo para que el precio esté intentando estar mantenido por debajo de 100, por debajo de 90. Es cierto que si el movimiento de Rusia lo acompañara Arabia Saudita, en ese caso sí que tendríamos un movimiento más potente que llevaría de manera prácticamente inmediata a los $90, a los 95, 100 en el medio plazo. Pero ahora mismo Arabia Saudita y la OPEP, que se reúne en marzo, no han dicho que vayan a apuntalar el precio del petróleo hacia arriba con una reducción. El problema fundamental del gráfico que hemos visto es que se nota cómo la demanda ya está cediendo. De tal manera que si la demanda va cayendo, las caídas en la producción de petróleo lo que van a apuntalar es que el precio se mantenga. Si se confirma que China y su reapertura no es inflacionaria, que es lo que se está viendo ahora, si se confirma además que Occidente empieza el camino a la recesión o a una ralentización económica bastante agresiva, en ese caso los movimientos de reducción de la producción de petróleo, siempre que Estados Unidos mantenga un ritmo alto, solo van a servir para apuntalar el precio del petróleo en los niveles actuales o como mucho en el entorno de los $90 según los analistas. Ojo porque en ese gráfico la clave fundamental está en que la demanda interna de los países y la demanda global ya no está tirando al ritmo de los últimos años, salida del coronavirus, y sobre todo de los últimos meses desde verano del año pasado y con la reapertura inicial china. Ese factor, que era la gran duda, parece despejarse ya de la fotografía. En ese entorno
nos llega un informe de uno de los principales think tank en el entorno del petróleo de Asia-Pacífico y de Estados Unidos, que acaba de apuntar la razón por la que Estados Unidos y Occidente no están poniendo el grito en el cielo con las compras de India, de petróleo de India, que le hace a Rusia. 1 millón de barriles diarios de petróleo le está comprando ahora mismo India a Rusia. Eso significa no solo un aumento exponencial, sino que es uno de los grandes soportes, uno de los grandes movimientos alternativos que ha tenido Rusia para mantener sus ingresos, la producción y sobre todo el auge hacia Asia de la mano de India. Este informe lo que apunta esta mañana es que Estados Unidos no se ha quejado de las compras de Rusia porque evidentemente Rusia no solo está importando petróleo de Rusia, India, perdón, no solo está importando petróleo de Rusia, sino que se ha convertido en un grandísimo exportador de refino hacia Europa y a Occidente. De tal manera que lo que nos está apuntando este informe es que Estados Unidos está mirando hacia otro lado, sabiendo perfectamente que las sanciones están saltando por los aires, con un proveedor, con un cliente, perdón, que es India, que compra con unos descuentos altísimos, que está generando un proceso de crecimiento de su economía aceleradísimo, sobre todo por el elemento comparación, por el aumento de la productividad de su economía, por el elemento comparación con otras economías, entre otras China del Asia-Pacífico, pero sobre todo porque se está convirtiendo en un gran exportador de refino a Occidente, sobre todo a Europa, pero a todos los países que Estados Unidos está mirando que hay que echarle una mano. India se lo estaría echando, esto tiene matices, porque podrían comprar el refino mucho más barato, pero, cierro paréntesis, le llega el refino aún así a esos países y no hay escasez, lo que hay es aumento de precio. Pero es muy interesante ver cómo el think tank opina que Estados Unidos ha preferido callar, mirar hacia otro lado con el tema de India y el petróleo ruso, porque al final cumple con el objetivo principal que tenía Estados Unidos y ellos no pueden cubrir, que es que determinados países sigan recibiendo el refino. Caídas semanales en bolsa, que nos marca también el camino que va teniendo este inicio de 2023, muy acelerado en subidas, pero con muchas sombras en el camino. Ya tenemos la confirmación de que Biden visitará Polonia el 20 de febrero, y ayer tuvimos también las declaraciones de Lavrov, que todavía siguen resonando esta mañana, diciendo que Rusia pondrá fin a las amenazas de Occidente a su seguridad. En otra escaladita más, 3 hemos vivido en la semana, de tensión o de amenazas desde Rusia a Occidente en el plano militar. La embajada rusa en Reino Unido: no envíes aviones, o habrá una respuesta militar, primera vez que se decía. Tenemos el movimiento que ha habido posterior en Rusia durante toda la semana de seguir lanzando amenaza sobre el apoyo que se le pueda dar desde Bruselas con esa visita de Zelensky, y tenemos la tercera amenaza por parte de Lavrov diciendo que pondrá fin Rusia a las amenazas de Occidente a su seguridad. El proyecto de resolución, vamos a ver cómo afecta en este inicio de semana, y tenemos como último punto también en la fotografía de este fin de semana lo que está diciendo Estados Unidos sobre la cantidad de tanques que ha perdido Rusia. Dice Estados Unidos que habría perdido la mitad de sus tanques en este prácticamente primer año de guerra. Colateralmente nos surge un tema: la crisis energética. Varios informes apuntan que aunque se haya salvado este año, mucho cuidado con el siguiente invierno, que nos puede dar, que nos puede generar una situación muy complicada de crisis energética. Varios informes apuntan esta mañana que no piense Occidente que la crisis energética ha terminado. Y por supuesto, quería empezar a daros unas recomendaciones en fin de semana que a mí me están sirviendo, o por dónde estoy tirando para seguir actualizando, para seguir revisando, incluso cosas que he leído antes. Esta es una de las importantes que estoy recuperando, que es este libro de John Kenneth Galbraith, que relata lo que ha sucedido o lo que sucedió en el crack del 29. Es una joya, este libro tiene muchísimos años. Justo ahora estoy releyendo
junto a los señores de las finanzas, que también es otro de los libros muy recomendables actualmente, a pesar de tener ya 9 ediciones y ser de 2010, fue premio Pulitzer. Pero este libro de John Kenneth Galbraith, cuidado que es muy complicado ahora mismo encontrarlo, de Ariel, aquí en España, marca el camino de qué es lo que sucedió, cómo sucedió, el papel de los bancos centrales, qué errores cometieron y por qué llegamos a lo que llegamos. Y luego hay otro libro menos conocido, del crack del 29, de Bernard Gazier, que también es una auténtica joya para entender, por ejemplo, en tema de tablas y demás, de qué manera estaba la economía justo antes del crack del 29 y por qué no se veía venir. No se piensen que se iba viendo de manera anticipada, esto viene, esto viene, esto viene, esto nos impacta, esto nos impacta. En el 29 también había un movimiento de decir, no vamos a entrar en la crisis, no vamos a tener un problema económico, no va a estallar todo esto, y precisamente uno de los fuelles importantes, una de las palancas fundamentales fue el crédito. Algo que, como les conté ayer en las claves de este viernes pasado, de ayer, ahora mismo la trampa del crédito está posicionándose como uno de los factores más importantes a la hora de analizar de qué manera la situación económica es real o tiene un punto de trampa. Y todo parece indicar que un punto de trampa por culpa del crédito, es decir, la sensación en la que la subida de tipos todavía no nos deja ver qué había, porque teníamos la marea o porque tenemos la marea todavía, cuando ésta se marche, vamos a ver qué ha quedado detrás. Bueno, es sábado, tiempo para hacer deporte, para descansar, para leer, fundamental, tiempo para la academia de negocios televisión también, y tiempo para tomárselo más reflexivo en este sábado. Mañana les volveré a traer todo el detalle de lo que se va a ver más de cara a la semana siguiente. Con el mercado de petróleo, vamos a ver qué sucede y vamos a ver qué pasa con ese euro que sigue debilitándose. ¿Hasta dónde está el suelo? Y si puede llegar incluso a los infiernos del año pasado. Buen sábado, buen descanso, buen negocio, buen día.